Estamos estudiando la pasión de Pablo y comenzaremos a analizar los compañeros, las personas de las que él se rodeaba, y yo solía preguntarme cómo es que él logró todo, hasta que me di cuenta de que él nunca hacía nada solo. Dios ha sido muy bueno conmigo en el ministerio. Yo he logrado y experimentado muchas cosas tan grandiosas que simplemente me asombro y digo, este fue Dios. Y no hay muchas cosas en mi vida que haría diferente si tuviera la oportunidad de volverlas a vivir. Comencé a predicar siendo un niño, me casaría con la misma mujer si ella quisiera. Es decir, no hay mucho que yo cambiaría en mi vida, pero sí hay una cosa que definitivamente cambiaría. Cuando era joven, solía hacer muchas cosas solo. Alguna vez escuché esta expresión y de hecho es un proverbio ruso. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, lleva a alguien contigo. Esas son palabras sabias, muy sabias. Y siendo joven, yo iba rápido, tan rápido como pudiera ir. Y un buen día me di cuenta de que el apóstol Pablo había logrado muchas más cosas que yo. ¿Cómo es que lo hacía? El secreto del apóstol Pablo es que él nunca hacía nada solo. Quiero leer del libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 5. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora estos griegos se refiere a los judíos que hablaban griego, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y continúa mencionando a otros 6 hermanos que escogieron para servir con ellos en Jerusalén. Esta es la primera mención que se hace de Esteban en toda la Escritura. Yo le llamo el testigo fiel, porque verdaderamente él fue un testigo fiel. Hay un par de versículos en la Escritura que hacen conexión con esto. En Hechos 1:8, donde Jesús dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mis testigos, en Jerusalén». La palabra clave aquí es testigo. En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también lo encontramos en Apocalipsis 1:5, donde dice: «Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra». La palabra testigo es en la que me quiero concentrar. De hecho, es una palabra griega, martus. El significado original de esta palabra era un testigo, alguien que testifica a favor de otra persona. Pero entonces, un gran número de testigos han muerto por su fe. Y el significado ha cambiado por alguien que muere por sus creencias. Nuestra palabra actual, mártir. Alguien que muere por lo que cree. Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia en Jerusalén, el primer discípulo que murió en el libro de Hechos. Pero lo que queremos examinar es su vida. Primero analicemos al hombre como tal. El nombre Esteban significa corona, una corona, eso significa. Y ciertamente ganó su corona por su fe en Jesucristo. Esteban era un nombre griego. Él formaba parte de los judíos que hablaban griego en Jerusalén. Ahora, algunas cosas cambian y otras nunca cambian. Y esta es una de aquellas cosas que jamás cambian, y yo lo he visto alrededor del mundo. En Jerusalén, entre los judíos, existían 2 grupos. Uno era el grupo que hablaba en griego y el otro grupo hablaba
arameo. Ellos no hablaban hebreo como supondríamos, ellos hablaban una lengua común en la región que ellos llamaban arameo. Estaba este grupo de personas altamente educadas en otras naciones. Ellos eran los que hablaban griego. Básicamente son los conservadores contra los progresistas. Y esto siempre ha sido así. Este grupo que pone énfasis en las costumbres y en el pasado, y este grupo que pone el énfasis en el futuro, en la innovación, y piensan en el futuro. Y siempre ha existido conflicto entre estos dos grupos. Eso ocurre aquí. Había surgido esta queja entre los judíos que hablaban griego de que sus viudas y sus madres, y cuando mamá no está feliz, nadie está feliz. Entonces, sus madres eran pasadas por alto en la distribución diaria de los alimentos. ¿Cómo pudo pasar algo así? Bueno, porque las personas son personas y ellos pasaron por alto a estas viudas y esto creó un gran problema en la iglesia. Nombraron a 7 varones y Esteban es el primero que se menciona. Y los requisitos eran ser lleno del Espíritu Santo y llenos de fe, y posteriormente se menciona que él estaba lleno de poder y de fe, poder y fe. Y creo que estas son 2 cualidades muy importantes en los diáconos hoy. Ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe. Ahora estas son muy buenas ilustraciones, muy buenas cualidades para los diáconos en la iglesia de hoy. Así era Esteban, de esto estamos hablando. Lo segundo de lo que quiero hablar es su ministerio. Su ministerio. Él comienza sirviendo mesas. Ahora, el problema comienza porque las viudas que hablaban griego estaban siendo pasadas por alto, y no pienso que haya sido a propósito, pero si estuvieras alimentando a estas mujeres, ¿a quién servirías primero? Claro, a tu mamá. Piensas primero en tus parientes, tu familia, y creo que eso está pasando aquí. Entonces, estas personas recién llegadas, estas viudas que están hablando en griego, están siendo pasadas por alto en el problema. Entonces los apóstoles deciden que la mejor forma de resolver este problema es delegar a 7 varones que les ayuden en esto. Esto es sabio. Es sabio. No tomaron el problema para sí mismos, sino que dijeron, nombremos a 7 varones que nos ayuden. Y yo he visto que muchas iglesias quieren nombrar 70 diáconos, tal vez no necesites 70. Recordemos que la iglesia de Jerusalén ya comprendía muchos miles de personas en su iglesia. Y si tú nombras más diáconos de los que necesitas, puedes crear un gran problema en tu iglesia al simplemente nombrar a muchas personas en esas posiciones. Pero he notado algo que es sabiduría en este asunto. Los 7 hombres que ellos escogieron, todos tienen nombres de origen griego. Es decir, son parte de los grecoparlantes. Son parte de este grupo de personas que se están quejando. A mi mamá no le dieron pan el día de ayer. Esto es sabio. Permite que las personas que vienen con sus quejas formen parte de la solución. Aquellos que dicen, necesitamos hacer algo al respecto. Sí, tienes razón. ¿Cómo puedes ayudarnos a arreglarlo? Tengo un buen amigo que cuando él era un joven cristiano, tenía un gran celo por Dios y él siempre llegaba con el pastor y, formaba parte de la iglesia y le señalaba cosas al pastor y le decía, pastor, allá atrás hay un foco que ya no enciende. Y el pastor era un hombre muy sabio, le dijo, esto está muy, muy bien, voy a hacerte el encargado del ministerio de cambiar los focos. Y tú vas a ser ahora el ministro de los focos. Ahora, ahí atrás tenemos una bodega y hay focos. ¿Podrías cambiarlo, por favor? Y mi amigo dice, cada problema que yo le señalo al pastor, él crea un nuevo ministerio para mí, para que yo le ayude a resolverlo. Esto es sabio. Esto es sabiduría y es lo que ellos hacen. Están nombrando a hombres que hablan griego y dicen, queremos que nos ayuden a resolver este problema. Esto es sabiduría. Al escoger a estos hombres, los apóstoles podían concentrarse en lo que debían, en la oración y la palabra de Dios. Ahora, yo he visto en muchas iglesias, pensamos que el pastor es el conserje. Ahora, no hablo de cuando una iglesia recién comienza. Cuando esto pasa,
tienes que hacer lo que es necesario. Es como cuando los bebés nacen en la familia. Debes hacerlo todo por el bebé. Tienes que alimentar al bebé, tienes que bañar al bebé y tienes que cambiar al bebé. Tienes que hacerlo todo por el bebé. Pero si el bebé ya tiene 15 años y aún no sabe cómo cepillarse los dientes, alguien cometió un gran error. Alguien ha fallado mucho. Entonces, permíteles, enséñales a formar parte del ministerio, para que puedas mantenerte enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer. Los pastores deben ser proveedores. Es lo que los pastores son. Guían a las ovejas. Guían a las ovejas en todo tiempo para que puedan comer y puedan beber. Los apóstoles toman una muy buena decisión. Esteban comienza su ministerio sirviendo pan. Esto no parece ser algo importante. Parece ser algo muy banal, algo muy ordinario. Cualquiera puede hacerlo. No, no, no. Esteban está lleno del Espíritu Santo y de poder y de sabiduría, y él está lleno de fe y está sirviendo pan. Pero él no va a quedarse ahí por mucho tiempo. Y tú tampoco lo estarás. Si en verdad estás lleno de fe, si estás lleno del Espíritu Santo, Dios comenzará a elevarte. Entonces él comienza sirviendo pan, pero pronto se convertirá en predicador. Se convierte en lo que llamamos el diácono predicador. Él es un diácono, pero también es un predicador de la palabra de Dios. Lo tercero de lo que quiero hablar es su mensaje. Mensaje. Yo he predicado muchos mensajes, pero ninguno como este. He predicado mensajes que hacen enojar a la gente. La gente se enoja tanto que comienzan a maldecirme. He predicado mensajes que les hacen sacarme la lengua a veces. Yo he predicado así, pero nunca como Esteban lo hizo. Nunca he hecho enojar tanto a la gente como para que ya no hablen, que les hace apretar los dientes como si fueran unos perros rabiosos que están atravesando una gran ira, en otras palabras. ¡Qué predicador! Veamos este mensaje. Esta fe atrevida que él tiene le pone en conflicto, le confronta contra los líderes judíos. A ellos no les agradaba su mensaje sobre Jesús y la resurrección, porque esto implicaba que ellos eran los que le habían sentenciado a muerte, ellos le habían matado, ellos, y ahora él está predicando que Jesús es el Mesías. Esto implica que nosotros matamos a nuestro Mesías. Y es obvio, ellos no iban a estar contentos con su mensaje. Y él está acaparando mucha atención porque Dios estaba obrando grandes milagros a través de su ministerio. La Biblia les llama señales y prodigios. Señales y prodigios, ¿qué significa? Una señal es algo que siempre te está dando una dirección. Y estas señales estaban apuntando a la resurrección de entre los muertos de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús está vivo? Porque él oró por un hombre ciego y ahora ya puede ver. ¿Cómo sabemos? Y posteriormente comienza a obrar prodigios. ¿Qué son prodigios? Un prodigio es algo asombroso que te hace pensar sobre las cosas. Y tú comienzas a hablar de él, no puedes explicarlo. Este tuvo que haber sido Dios. Entonces, el ministerio de Esteban está siendo un punto de atención para todos. Todos en Jerusalén están hablando sobre este diácono predicador, Esteban. Oye, este oró por mi abuelita y ahora ella está fuera de su lecho de muerte. Es decir, todos están hablando de lo que Dios está obrando a través del ministerio. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Tienen que detenerlo, si pueden. Y decidieron hacer esto con falsas acusaciones. Escúchame, amigo. Jesús dijo, si todo el mundo está hablando bien de ti, algo estarás haciendo mal. Porque eso hicieron con los falsos profetas. Él dijo, si te están persiguiendo, si están hablando mal de ti, algo estarás haciendo bien. Porque así hicieron con los antiguos profetas. Verás, no hay nadie, ninguna persona que sea usada por Dios que haga feliz al diablo. No va a pasar. No. De hecho, que seas usado por Dios te convierte en un blanco perfecto para el diablo. Y si no estás dispuesto a aceptarlo, si no estás dispuesto a tomar el riesgo, estás en el trabajo equivocado. El ministerio va a confrontarte, a ponerte en conflicto con
el diablo. Entonces ellos le acusan falsamente, y debo hacer énfasis, esto no es verdad. Él no está blasfemando contra Dios, él no está blasfemando contra Moisés, él no está blasfemando contra el templo. Estas son las acusaciones que hacen en su contra. Era mentira, no era verdad. Esta fue la acusación que usaron para traerle a juicio, para traerle al tribunal para que fuera juzgado. No te sorprendas cuando digan mentiras sobre ti. No conozco ninguna mujer u hombre de Dios de quien no hayan dicho mentiras antes. Mintieron sobre Jesús, le calificaron de ebrio. Ellos mintieron sobre él. Ellos dijeron toda clase de cosas, que era hijo ilegítimo. Siempre mentían sobre él. Dijeron que un soldado romano era su verdadero padre. Decían mentiras sobre él. Y si mintieron sobre Jesús, mentirán sobre ti. Eso están haciendo con Esteban. Ahora, Esteban no salió a defenderse. Y quiero advertirte aquí. Si tú te defiendes, Dios no podrá defenderte. No asumas ese rol. Permítele a Dios ser tu defensor. Esteban no se defiende a sí mismo. En vez de hacer esto, él escoge predicar un mensaje acerca de Moisés y el templo. Moisés y el templo de Dios. En esto se basaba la acusación que le hacían de blasfemar contra Moisés y el templo. Y simplemente escoge predicarles un sermón para mostrarles lo que creía. Lo que comienza a mostrarles es cuán inconsistentes eran ellos en cuanto a las cosas sagradas. Es decir, aquí están mintiendo sobre él y dicen que están sirviendo a Dios. Asombroso, sorprendente lo que las personas llegan a hacer en nombre de Dios. Jesús dijo, no se sorprendan, los días vienen en que las personas los matarán y aún así pensarán que están sirviendo a Dios. Y esto lo vemos el día de hoy. ¿Comprendes que hay más cristianos muriendo por su fe el día de hoy que nunca antes en la historia de la iglesia? Está ocurriendo ahora mismo. Y yo he estado en muchos de estos países y hablado con muchas de estas personas y familias. Y ellos están sufriendo a causa de su fe. Y es lo que está pasando aquí con Esteban. Cuando él comenzó a señalar las inconsistencias, se volvió fuerte. Utilizó las mismas palabras que usó Jesús. Él les llamó hipócritas. Y al escucharlo, ellos explotaron en ira violenta. Les llamó hipócritas. Y ellos se airaron mucho. La Biblia dice que ellos estaban apretando los dientes, no podían ni hablar por lo enojados que estaban. Están tan enojados como un perro rabioso apretando los dientes y lo apedrearon a muerte. Vaya, como dije, he predicado muchos sermones, pero nunca he predicado uno así. Y este hombre es el diácono predicador. Ahora hablemos sobre la cuarta área, y quiero enfocarme en esto, en su martirio. Él es el primer testigo cristiano que murió en Jerusalén a causa de su fe. Esta persecución había crecido. La intensidad de esta persecución se está poniendo difícil, al punto en que algo va a pasar, algo está a punto de estallar, algo va a ocurrir. Y es uno de los problemas de la ira. El enojo se acumula dentro de ti. El dolor se acumula dentro de ti hasta que explotas. Hace ya muchos años yo tuve unos problemas renales y recuerdo que la enfermera me dijo, no vayas a esperar hasta el punto en que el dolor sea insoportable. Cuando el dolor comience a acumularse, llámenos y nosotros le daremos algo para el dolor, porque si espera que se acumule, comienza a crecer y a crecer hasta el punto en que es muy difícil reducirlo a niveles que podamos manejar. Verás, cuando hay personas enojadas, ellos lastiman a los demás. Y sigue creciendo y creciendo hasta que llegará a explotar. Pasó con Esteban. Estas personas llenas de ira arrastraron a Esteban y lo llevaron fuera de la ciudad. En rastras lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo a muerte. Yo solía preguntarme por qué lo apedrearon hasta que yo visité Israel.
Si algún día vas a Israel, esa pregunta será respondida para siempre en tu mente. Porque yo nunca he visto tantas rocas en toda mi vida. Hay rocas, rocas, rocas por todas partes. Yo solía preguntarme por qué Moisés habrá enterrado al egipcio en la arena. Y cuando vas a Egipto ya te enteras. 90% de Egipto es arena y por supuesto que lo enterró en la arena. Y lo mismo pasa con las rocas. Hay rocas por doquier. Entonces estos hombres comienzan a juntar piedras y las arrojan hacia Esteban, matándolo de esta manera. Esa era su meta y se volvió el primer mártir. Hay unas preguntas que quiero hacer en relación a todo esto. La primera pregunta es, ¿por qué Dios permitiría que uno de sus mejores obreros muriera? Se menciona a Esteban en el capítulo 6 como una persona que es excepcional. De hecho, el capítulo 7 de Hechos es su sermón. Este es el sermón más largo que se tiene registrado en los Hechos. ¿Por qué permitiría Dios que uno de sus mejores siervos muriera? Buena pregunta, buena pregunta. Esto demuestra mi carnalidad, pero yo me he hecho esta pregunta muchas veces en el pasado. Tengo muchos amigos predicadores y ellos eran unas máquinas de predicar, verdaderos hombres de Dios y servían poderosamente en el reino de Dios, pero aún así ellos morían en accidentes de avión o accidentes de auto. Y yo pienso, oh Dios, ¿por qué ellos? ¿Por qué no alguien más? ¿Sabes? Y me ponía a pensar en alguien más que, bueno, pues no era efectivo. Bueno, ¿será porque Dios aún tiene algo especial para la vida de alguien más? Yo no tengo todas las respuestas. ¿Por qué Dios permitiría que uno de los mejores siervos muriera? Cuando me pongo a mirar la vida de Esteban, me doy cuenta de que lo primero es que la iglesia había olvidado la gran comisión. De hecho, cuando estudias el libro de Hechos, descubrirás que la iglesia de Jerusalén nunca fue una iglesia misionera. La iglesia de Jerusalén nunca capturó la visión misionera. Fue la iglesia de Antioquía la que lo hizo. Entonces, en el libro de Hechos, cuando llegamos al capítulo 11 del libro de los Hechos, el énfasis cambia de Jerusalén a Antioquía. Y para el capítulo 13 del libro de los Hechos, Antioquía se convierte en la iglesia líder del libro de Hechos, porque ellos fueron la iglesia misionera. Jerusalén nunca abrazó esta visión. Vaya, yo en verdad tengo que reconocer que la iglesia de Jerusalén era una gran iglesia. De hecho, tenían a los apóstoles. Ellos querían mantener a los apóstoles en lugar de enviarlos como hicieron con Pablo y con Bernabé. Querían mantenerlos allí. En Antioquía enviaban lo mejor que tenían, pero allá en Jerusalén querían mantenerlos. Tenemos a los 12 apóstoles aquí. Decían, somos la primera iglesia. Y este es un lugar especial. Quiero decirte, amigo, a menos que tengamos la visión de Dios y estemos cumpliendo con la gran comisión, no tenemos ningún propósito para estar aquí. ¿Cuál es la razón para que estemos aquí a menos que cumplamos con la gran comisión? Pero la iglesia en Jerusalén ya habían llenado Jerusalén con su doctrina. Veamos en Hechos 5:28, dice, están hablando aquí los enemigos de la iglesia y dicen, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y quieren culparnos por la sangre de ese hombre. Son los enemigos de la iglesia los que están hablando aquí, no son los apóstoles, los enemigos. Y ellos dicen, han llenado Jerusalén. Si llenaron Jerusalén, ¿por qué no llevarlo al siguiente nivel? ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero nunca abrazaron la gran comisión, y nunca pudieron concentrarse en esto. Ya era hora de que ellos comenzaran a cumplir la gran comisión. Y estaban fallando en hacerlo. Se habían quedado en la comodidad de Jerusalén, con sus 12 apóstoles, con la iglesia en Jerusalén. Se habían asentado para vivir
la vida cristiana. Escúchame, amigo, por favor escúchame. He predicado en cientos y cientos de iglesias. Muchas de ellas no comprenden su propósito para estar aquí. Nuestro gran y único propósito es llevarnos a alguien al cielo con nosotros. ¿Para qué más estamos aquí? Vamos al cielo, el cielo es mucho mejor que esto. No se puede amenazar con el cielo. Es mucho mejor que esto. ¿Para qué queremos quedarnos? Hay mucha comodidad en esta vida. Se vuelven justo como el mundo que les rodea. Creen que encuentran su lugar en el mundo cuando en realidad es el mundo el que encuentra su lugar en ellos. Yo no quiero vivir así. Centrémonos en la gran comisión, porque si no, nos va a pasar lo que a ellos. Dios usó la persecución para obligarlos a salir de Jerusalén. Es una de las razones por las que Esteban murió. Lo leemos en Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y en este punto hay una gran persecución que se desató contra la iglesia, que estaba en Jerusalén. Y estaban dispersados por las regiones de Judea y de Samaria, excepto por los apóstoles. Ellos no iban a ningún lado, ellos iban a quedarse ahí. Por tanto, todos los dispersados estaban por todas partes predicando la palabra. Y volviendo a mi pregunta, ¿habría tenido que morir Esteban si la iglesia se hubiera concentrado en la gran comisión? Nosotros no tenemos la respuesta, solamente Dios lo sabe. Pero sí sabemos que no estaban centrados en la gran comisión, y Dios permitió que la persecución les alcanzara y se vieran forzados a salir de Jerusalén. Yo no quiero vivir así. Y lo cierto es, la vida cambia. Todos cambiamos. Básicamente son dos formas en que cambiamos. Existirá el cambio cuando el dolor de quedarse como uno está se vuelve mayor que el dolor mismo de cambiar. Pero yo no quiero que el dolor sea mi motivación. Cambiaremos cuando el dolor se vuelva muy grande. O, en segundo lugar, cambiaremos cuando la promesa, cuando el futuro se vuelva tan claro que digamos, esto es mejor que lo que tengo. Yo quiero cambiar y tomamos la decisión. Yo quiero vivir así. Quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Quiero vivir conforme a sus promesas. No por el dolor de la persecución. Esta pregunta me acecha. ¿Tendría que haber muerto Esteban si hubieran cumplido con la gran comisión? No lo sé. Segundo, este es el comienzo del ministerio apostólico para los gentiles. Por ejemplo, fue Saulo de Tarso quien cuidaba los mantos de las personas que estaban apedreando a Esteban, que estaban matando a Esteban. Fue uno de los testigos quien testificó en contra de Esteban. Y él está observando, él cuidaba los mantos y testificó en su contra, y ahora están matándolo, apedreándolo. Saulo está viéndolo morir. Nunca lo olvidaría. Después, cuando Jesús se le apareció, estando en el final de sus días, Pablo comenta en Hechos capítulo 26, versículo 14, Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora pido disculpas, no pude encontrar una imagen del aguijón, pero hice lo mejor que pude con este alambre de púas. Las pequeñas puntas que tiene este alambre que te pican y que te lastiman. Y a eso se refiere en esta escritura. Los granjeros cargaban estos aguijones para que cuando el buey comenzara a patear el arado, el granjero sacaba el aguijón y así, al estar pateando, diera con la punta aguda y así dejara de patear. Esto es lo que Jesús le dice a Saulo. Estás actuando como un animal salvaje. ¿Por qué estás haciendo esto? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es lo que le duele? Él no puede olvidar la forma en que Esteban murió. Él nunca había visto a una persona morir en la forma en que Esteban murió. Oh Dios. Esto les cuece en su conciencia y por supuesto conocemos la historia de su conversión. Luego, Saulo de Tarso se convirtió en el gran apóstol Pablo, aquel de quien hemos estado hablando y de las personas que le rodeaban. Y esta es una de las razones por las que quiero incluir a Esteban en su vida. Es porque
Dios usó a Esteban para traer a Saulo de Tarso a la cruz, traerlo a Cristo. Está bien dicho que la muerte de los santos, los mártires, es el semillero de la iglesia. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es la muerte de los santos el semillero de la iglesia? Porque no puedes olvidar cómo murieron. Tercer punto, la muerte de Esteban sirvió para recordar que esta vida es solamente temporal. Y algún día todos nosotros enfrentaremos la eternidad. Todos. Yo estoy acumulando años, ustedes son jóvenes. Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabemos si mañana despertaremos. La vida es temporal. He vivido lo suficiente y predicado en tantos funerales que sé que hacen féretros de todos los tamaños. ¿Por qué? Esta vida es temporal. Y eso es lo que Esteban pudo comprender. Hay algo poderoso en la muerte de un santo, que puede mirar a la muerte a los ojos, reírse y decir: tú vas a llevarme con Jesús, tú vas a servirme a mí, tú no eres mi jefe, yo estoy convirtiéndote en mi siervo, ahora llévame con Jesús. Oh, quien pueda mirar a la muerte a los ojos sin parpadear, puede mirar a la muerte, sonreír y decir: quien está conmigo es más grande que tú. Así es, Esteban. Los cristianos morimos con esperanza. El mundo no tiene esto. Por eso les aterra tanto. Me viene a la mente la mucama que estuvo cuidando a Voltaire en su lecho de muerte. Ya sabes, Voltaire, el famoso ateo. Y ella dijo: nunca más, ni por toda la riqueza de Europa, quiero volver a ver a un ateo morir. ¿Por qué? Porque mueren sin esperanza, por eso. Mueren como las bestias del campo. No hay esperanza para ellos, pero para los creyentes, gracias a Dios. Esteban ganó su corona. Ganó su corona, obtuvo su corona, la de un mártir. Sé fiel hasta la muerte, nos dijo Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Oh, así Esteban, es lo que él hizo. Ahora, debo formular un par de preguntas más. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando Esteban estaba siendo apedreado a muerte? Esteban recibió una visión. De hecho, ¿quieres recibir una visión? Tal vez esta sea la mejor forma. No digo que te apedreen, no, que te apedreen como a Esteban. Esteban pudo ver a Jesús. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí están aventándole piedras, pero él está lleno del Espíritu Santo. Alzó su mirada a los cielos y allí pudo ver la gloria de Dios y Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Y esto es algo que Jesús haga normalmente? No, la Biblia es muy clara al respecto. Una y otra vez. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una y otra vez leemos sobre Jesús sentado en el trono. ¿Por qué está de pie? Él está de pie recibiendo a uno de sus mejores soldados. Está dándole la bienvenida. Él fue el primer mártir que murió allá en Jerusalén. Y está ahí de pie para recibirlo en casa. Por eso cuando Esteban muere, la Biblia dice que él durmió. En realidad no fueron las piedras las que lo mataron. Jesús le dio la despedida a su espíritu y cuando se despidió de este mundo, le dice hola al reino de Dios. Y Jesús estaba de pie para recibirlo. No se me ocurre una bienvenida más grande al reino de Dios que esta. Jesús de pie para recibirte. Amo estas palabras de Jim Elliot. Jim Elliot, uno de los 5 misioneros asesinados por los indios Aucas. Jim Elliot dijo lo siguiente: no es ningún tonto quien entrega aquello que no puede mantener para ganar aquello que no puede perder. Oh, estas son palabras eternas. Esta vida es temporal. Estamos aquí y luego nos vamos. Se va tan rápidamente. Es como la flor que florece hoy y se marchita mañana. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios vivirán para siempre. Y aún después de muertos siguen hablando.
¿Por qué? Porque ganaron su corona. Son como Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban, el testigo fiel.